va a intervenir, resuelve todo. Continúe, secretario relator. Causas números 44 y 45. Expedientes 4780-2017, proceso de corpus, y expediente 502-2018, proceso de corpus, los cuales han sido acumulados. Demandas interpuestas por don Ollanta Moisés Sumalatato y otra contra el procurador público cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Por la parte del demandante han solicitado informar, en primer lugar, el abogado César Augusto Nakazaki Servigo y el abogado Luis Alberto Otaro Peñaranda, quienes se apoyaron en el uso de diapositivas. Y por la parte demandada, en la representación de la Procuraduría de Ley Pública del Poder Judicial, la abogada Nieves Bucana Mamán. Bien, tiene el uso de la palabra el señor abogado de la parte demandante en el primer proceso, el doctor Nakazaki. Señor presidente, señores integrantes de este ilustre Supremo Tribunal Constitucional, la resolución que es objeto del habeas corpus reparador y judicial siempre fue y es una resolución judicial firme, porque en el proceso penal peruano el recurso de casación es un recurso de casación extraordinario, a diferencia del resto de recursos que son ordinarios. Ergo, el proceso está terminado con la resolución que absuelve el grado en la apelación, salvo que el recurso de casación sea declarado bien concedido. Pero si el recurso de casación no es declarado bien concedido, no es procedente, la resolución mantiene su firmeza, razón por la cual se ejecuta. Entonces, ese cuestionamiento que aparece en sentencias de menor grado no existe. Más por lo que no invoco las situaciones de excepcionalidad que evidentemente se contemplan en estos casos. Y en segundo lugar, lo que es objeto del habeas corpus no es un problema de juez ordinario, sino de juez constitucional. Porque el proceso penal y concretamente las reglas de la prisión preventiva se han hecho para garantizar la libertad del ser humano. El Código de Procedimientos Penales fue creado para garantizar la libertad del inocente y solo el culpable sea afectado. Entonces las reglas de la prisión preventiva no tienen estatus de ley ordinaria, tienen estatus de ley constitucional, porque han sido creadas para proteger la libertad de la persona. Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón están con prisión preventiva en un proceso penal donde antes de la prisión preventiva se realizaron 358 diligencias, en las cuales ellos intervinieron en 5. Y después de la comparecencia con restricciones, la prisión preventiva que era indispensable, porque si no el proceso fracasaba. Se han realizado 23 diligencias, en ninguna han intervenido. Y dicho sea de paso, todas las diligencias, por no decir casi todas, son de la defensa. 358 diligencias con la comparación con restricciones, 20 diligencias una vez que se les priva la libertad. ¿Cuál era la necesidad? Yendo al peligro procesal, porque la prueba suficiente y la pena probable son antecedentes, pero la única justificación constitucional de la prisión preventiva es la defunción cautelar, y el peligro procesal es el presupuesto central, porque prueba suficiente y pena probable se merma con la presunción de inocencia. Lo único que justifica que a una persona al día de hoy inocente se le someta a proceso penal como detenido
La sentencia de segunda instancia confirmó el auto de prisión, pero modificó las razones de la prisión preventiva, muy importante. Confirmó la decisión, pero depuró los argumentos de la prisión preventiva. Y estos están en la página 52 del auto de prisión preventiva confirmatorio, textual. Nadine Heredia Alarcón, a nivel de acreditación preexistente requerida para fundamentar el impedimento de salida del país, se le ha agregado el peso acreditativo del poder otorgado a Rosa Heredia Alarcón a su prima para que sus hijas puedan viajar, compatible con el peligro de fuga. A Ollanta Humala Tasso por la posible compra de testigos en otro caso judicial, y los dos por integrar una organización criminal. Integrar una organización criminal. De acuerdo a la imputación, la organización criminal era Odebrecht. Si ustedes revisan la parte considerativa, ¿y por qué es una organización criminal? Porque tiene un departamento de operaciones estructuradas dedicada al soborno. Por eso es una organización criminal. Entonces la organización criminal en la imputación es Odebrecht. ¿Ya tomaron la ley integrada Odebrecht? El Código Procesal Penal dice el que integra o regresa. Permítanme, por favor, porque ¿cómo explicar que estén presos medio año? La norma textualmente dice: peligro de fuga, artículo 269, inciso 5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a la misma. Y ojo, no es que haya pertenecido cuando cometió el delito, es que pertenece a la fecha que está siendo procesado y la mafia lo puede proteger para sustraerlo de la administración de justicia. Entonces, uno, en la imputación nunca se atribuyó que Ollanta Humala y Nadine Heredia pertenezcan a Odebrecht. Dos, esa organización terminó hace años, al punto tal que hoy es el principal colaborador de la justicia de la región, sin necesidad de esconderse en el anonimato, porque son colaboradores con nombre y apellido. Entonces, ¿dónde está el factor? Integras una organización criminal y por tanto tienes que ir a la cárcel, así se te presume inocente. Y un último punto acá: el Partido Nacionalista no está procesado, por si acaso, que sería la única organización posible. El Partido Nacionalista del Perú no está procesado y hoy las personas jurídicas, para ser sancionadas, tienen que ser procesadas. Así que, primer argumento del peligro procesal común a ambos: organización criminal, no aplica. Primer motivo de una detención arbitraria. Segundo motivo, son muy breves: el poder. El poder que Nadine Heredia le otorga a sus sobrinas para viajar. Aquí se está ocultando el único fundamento posible para la mitad de un proceso. En el caso de Ollanta Humala, Nadine Heredia tenía una comparecencia con restricciones que tenía 1 año y 26 días. Y Ollanta Humala Tasso, una comparecencia que duraba 8 meses y 5 días. ¿Cuál es el único criterio que justifica a la mitad de un proceso cambiar de antibiótico a cirugía? El fracaso del tratamiento con antibiótico. ¿Cómo se traduce en términos jurídicos?
la afectación del proceso, incumplimiento de reglas de conducta y afectación del desarrollo del proceso. En primera instancia se sostuvo y en segunda instancia se quitó que Nadine Heredia simulaba las firmas. La pregunta es, ¿se hizo la pericia o no se hizo la pericia? En segunda instancia ya no se mantuvo ese criterio. En primera instancia se dijo, Ollantumala no fue una diligencia. En segunda instancia se dijo, se quita, ¿por qué? Porque finalmente se hizo después la diligencia o no. Entonces lo central para cambiar de comparecencia a prisión preventiva es violación de reglas de conducta y afectación en el proceso. Y esto ha sido subrayado expresamente, ustedes no lo van a encontrar. Y no lo van a encontrar porque hay una interpretación inconstitucional que se ha dado a las leyes procesales penales. El artículo 279, que ha sido el aplicado en este caso, el artículo 279 dice, inciso 1, se puede cambiar de comparecencia a prisión preventiva cuando se dan los 3 presupuestos del 268. Un proceso comenzó sin prueba suficiente, sin pena probable, sin peligro procesal. A la mitad del proceso surge la prueba suficiente, surge la pena probable y surge el peligro procesal. ¿De qué comparecencia estamos hablando? De la comparecencia simple. Porque si hubiera prueba suficiente, hubiera pena probable, pero no hubiera peligro procesal de máxima intensidad, se podría controlar el peligro procesal con una medida cautelar menos gravosa, se da comparecencia con restricciones. Entonces, para aplicar el 279 constitucionalmente, hay que conjugarlo con el 287, inciso 3, que señala que la comparecencia con restricciones solo se cambia si el antibiótico no funciona, si las medidas de restricción se incumplen y se afecta el desarrollo del proceso. Antes de la privación de la libertad, 378 diligencias. Después de la privación de la libertad, 20 diligencias. Entre ellas, una pericia contable encargada a un economista y el testimonio de Barata que recién se va a tomar, si es que se da. Peligro procesal, una última línea. Ollantumala y la supuesta compra de testigos. El hecho impacta. Pero la pregunta es, ¿se probó? Se trata de audios que se dieron en una investigación en la cual Ollantumala no era investigado. Ollantumala no fue sujeto de la autorización de escuchas. Ollantumala no tenía la oportunidad del reexamen que establece el Código de Procedimientos Penales, medida cautelar preproceso. No te aviso, pero una vez que ya tengo la información, venga a una audiencia, acá está su auto, acá le quitamos a usted el secreto a las comunicaciones, esto le hemos encontrado, defiéndase. La ley solo se lo reconoce al afectado. Ollantumala, ¿cómo se defendía de ese audio? 1. 2. De ese proceso había que trasladarlo al proceso penal, porque la prueba tiene que ser trasladada. ¿Cómo se incorpora al proceso penal? Porque para ir al proceso cautelar de prisión preventiva, primero hay que incorporar en el principal. Lo que se incorpora el principal va al cautelar. ¿Cómo se incorpora un audio? La ley lo dice. Una diligencia de escucha con presencia de las partes para que se debatan cuál es el contenido del audio. Diligencia que nunca se realizó en el proceso penal porque el fiscal dijo, como estos hechos se refieren a otro caso, váyase el audio. Entonces la pregunta es, si el audio se fue del proceso, ¿cómo sirve de sustento de la prisión preventiva de Ollantumala? Una prueba que no está en el proceso, que no existe. Prisión preventiva no hay, por peligro procesal. Los hechos que sostienen el poder
a las sobrinas. La compra de testigos no establecida en el proceso y el criterio de la organización criminal desbaratado porque ni siquiera está imputado, no es aplicable. Y termino con una línea sobre la prueba suficiente, cuya valoración, por cierto, no les pido, pero sí es muy importante que el Tribunal Constitucional tenga en cuenta lo que viene pasando en el Perú. El 99%, por no decir todas las prisiones preventivas que se dan en los casos llamados lavajato, se sustentan en las declaraciones de los aspirantes a colaboración eficaz. En este caso, barata. Voy nuevamente al traslado. Y miren qué paradójico. Para meterlos a la cárcel, sí es crimen organizado. Pero para cumplir los requisitos de la prueba trasladada, no recurren a la ley de crimen organizado. Porque el Código Procesal Penal, a diferencia del proceso civil, mejor en esta parte, no tiene reglas sobre prueba trasladada. Pero la ley de crimen organizado sí tiene reglas sobre prueba trasladada. Y dice textualmente cuáles son los supuestos. Y los supuestos son dos. Que sea imposible la reproducción de la prueba en el proceso o que su reproducción genere un alto peligro, lo cual tiene que estar motivado. ¿Existe alguna disposición que haya explicado por qué salió del proceso de colaboración eficaz la declaración de Barata con nombre y apellido, Jorge Enrique Simóvez Barata? No es testigo clave PQ 338, o sea, no corre ningún peligro. Para que se haya hecho ese traslado, se ha seguido el procedimiento establecido en la ley de crimen organizado que sí sirve para meterlos a la cárcel. Nada. No se ha hecho ningún traslado motivado. Y segundo y última idea, ¿cómo se traslada un testimonio? ¿Cómo se traslada una fuente de prueba personal? ¿Qué cosa es el aspirante? ¿Un documento o un testigo? El aspirante es una persona o una cosa. Porque si el aspirante es persona, entonces se incorpora como testigo. Y si se tiene que incorporar como testigo, ¿qué hacen metiendo a la gente a la cárcel con el documento y no trayendo a la persona a declarar como testigo al proceso? Señor presidente, señores integrantes de este Supremo Tribunal Constitucional, a lo largo de mi carrera, y gracias a lo que me enseñaron mis maestros, supe comprender rápidamente que había dos termómetros para ver si una sociedad respeta la libertad: el habeas corpus y la prisión preventiva. Si funciona el habeas corpus y no se abusa de la prisión preventiva, una sociedad respeta la libertad. Pero si el habeas corpus no funciona y hay abuso de la prisión preventiva, entonces en esa sociedad, con dolor tenemos que decir que la libertad no se respeta. Y la libertad se le respeta solo por ser humano, no por llamarse o no Ollantaytamala Nadine Heredia. Eso no interesa. Por eso es la venda de la justicia, no por tonta, para que le hagan falsas imputaciones, como bien señalaba un señor juez constitucional supremo. Es para ser imparcial, para reconocer el derecho a todos, sin importar si ese es el peor enemigo político que uno pueda tener, como el médico cuando cura. Por esas consideraciones es que le solicito se revoque la resolución en materia del grado y se ordene la libertad. Porque ustedes están en condiciones de ordenar la libertad, y permítanme desarrollar esta última línea. El mandato del juez constitucional es restablecer el derecho. Y en materia de libertad, en el caso Luis Bedoya de Vivanco, el egregio Aguirre Roca era el ponente, establecía que como se había violado la legalidad penal y el hecho era típico, no había razón para que la persona siga detenida. Y en el caso de el abogado Alberto Quíper Herrera, la detención domiciliaria se había vencido en exceso, en el plazo. Y vencir en exceso
se le quiere dar prisión preventiva porque lo mantenían en detención domiciliaria y rumbo a su casa se va a comer a la calle. Entonces el Constitucional dice, si esta detención domiciliaria se ha vencido hace meses, ¿por qué no le vamos a restablecer la libertad? El Tribunal Constitucional solo tiene un caso donde no restablece la libertad directamente. Y me permito señalar un solo ejemplo en la cual han intervenido todos ustedes, menos el maestro Augusto Ferrero Costa, que es una resolución 2434 del 2013. Y en esta resolución, ustedes bien señalan que no pueden dar la libertad porque el juez ordinario tiene que establecer cuál es la medida cautelar que corresponde. Pero si ustedes revocan la prisión preventiva porque la declaran inconstitucional, regresan a la medida cautelar de comparecencia con restricciones. O sea, ya hay una medida cautelar implementada. Ya hay una medida cautelar que viene funcionando. Entonces no hay razón de algo que en el caso, espero con todo mi corazón, que ustedes determinen que hay una detención arbitraria, no hay ninguna razón para prolongar esa detención arbitraria porque el juez ordinario no tiene nada que hacer. Hay una medida cautelar de más de un año y como hemos visto funciona tremendamente. 378 diligencias con comparecencia con restricciones, 20 diligencias con prisión preventiva. Por eso solicito se declare fundado el recurso de agravio constitucional tanto de Ollanta Tazo como Nadine Heredia Alarcón. Bien, vamos a escuchar al siguiente abogado y después le damos a la procuradora que representa a la parte demandada el tiempo necesario, teniendo en cuenta el tiempo tomado por ambos abogados. El señor abogado Alberto Tarola tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional. En efecto, viene el recurso de agravio constitucional, en este caso, la impugnación de la resolución número 9, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, y también viene en agravio constitucional esta resolución de la Tercera Sala Penal para Reos Libres, que declara improcedente liminarmente la demanda de autos. Señor presidente, distinguidos magistrados, el día de hoy se cumplen 222 días de prisión preventiva arbitraria del expresidente Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Esta prisión preventiva, que fue ejecutada el 14 de julio de 2017 y hoy día, 21 de febrero, cumple el día 222, no solamente no resiste, como lo demostraré puntualmente más adelante, un elemental razonamiento de proporcionalidad a través del test de proporcionalidad que este Tribunal Constitucional ha desarrollado desde el año 2002 en adelante, sino que también tiene gruesos errores de inequidad procesal y responde más bien a interpretaciones que con mucho respeto lo digo y es momento de que este alto tribunal lo considere así. Porque la prisión preventiva, señor presidente, está en este momento en una zona gris del derecho procesal peruano. Ha quedado liberada al buen saber y entender de fiscales y jueces que se han convertido en los sumos pontífices de la libertad de las personas y vienen aplicándola de manera abusiva y no excepcional, adelantándola como condena previa y desdibujando completamente la naturaleza procesal de esta prisión preventiva. Ha quedado claro, señor presidente, voy a dividir mi exposición muy puntualmente en 3 aspectos, que el rechazo liminar, el primero es de orden procesal, que se sucedió a través de primera y segunda instancia de este habeas corpus, se dio porque los jueces de grado entendieron que la resolución impugnada no había pasado la calidad de firme de consuno con lo dispuesto por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Esa atingencia, señor presidente, ya no se puede discutir ahora, porque en el interín de este proceso, la Corte Suprema declaró inadmisible
los recursos de casación interpuestos por las defensas técnicas. Técnicamente estamos ante una resolución que ha sido declarada firme. Consecuencia, señor presidente, lo que toca en este estadio es realizar, y eso es lo que venimos a pedir en este proceso constitucional, un control de constitucionalidad sobre estos elementos de convicción y los actos, ¿no es cierto?, actuados sobre el proceso de prisión preventiva que han caído, creo, en una insalvable nulidad por inconstitucionales. Señor presidente, en el expediente que obra en el poder del Tribunal Constitucional se demuestran ampliamente dos circunstancias que serán seguramente observadas por el TC y que han sido ya citadas por mi distinguido colega al inicio. En primer lugar, es la aplicación inconstitucional de los presupuestos procesales aplicados para la variación de la comparecencia por prisión preventiva. Y la segunda, la más importante que voy a venir a sustentar acá, señor presidente, la errónea aplicación, ya lo dije, del test de proporcionalidad desarrollado ampliamente por sendas ejecutorias del Tribunal Constitucional. Señor presidente, es importante examinar las razones que estuvieron al inicio en el pedido fiscal. En la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, estos son los elementos de convicción que un documento de 96 páginas el fiscal encontró y propuso al juez. En el peligro de fuga, la obstaculización de la justicia, tanto para Nadine Heredia Alarcón como para el expresidente Ollanta Humala. 16 elementos de convicción. 16 elementos de convicción que, ojo, según las propias normas procesales, tienen que ser fundados y graves. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. Tienen que ser fundados y graves. Bueno, la Fiscalía presentó 16 elementos que los cito brevemente aquí y que obran en el expediente. Estos 16 elementos de convicción se reducen en la resolución del juzgado, ¿no es cierto? El siguiente cuadro, por favor. El primer juzgado de investigación preparatoria lo rebaja a 6. Poder a favor de Rosa Heredia para viajar con menores en el caso de Nadine Heredia. No hay peligro de fuga en el caso de Ollanta Humala. Obstaculización de la justicia, lo que dice el doctor Carguancho es la negación de la grafía y la propiedad de las agendas, el contrato con FAO y en el caso del presidente Humala, llegar tarde 25 minutos a una audiencia, aunque parezca increíble, eso lo sustenta el juez. Dice que es un peligro de fuga y de obstaculización de la justicia que el presidente ha llegado tarde a una audiencia. Y en fin, lo importante aquí es que podría, el sustento que podría influenciar en coimputados y como testigos en la supuesta compra de testimonios. ¿Y qué dice la sala, señor presidente? La sala reduce a 2 estos elementos de convicción, ya lo dijo el doctor Nakazaki. El poder a favor de Rosa Heredia y la imputación de que podría influenciar en coimputados el presidente Humala. Entonces la pregunta, señor presidente, es muy sencilla. Independientemente de las connotaciones procesales penales que tiene este caso, nosotros venimos a preguntar acá y solicitamos un examen de este alto tribunal sobre lo siguiente. ¿Es razonable, proporcionado y constitucional que 2 investigados que han seguido las reglas de conducta establecidas vayan a prisión 222 días por un poder otorgado, que además ya ha sido revocado, y esto es muy importante, señor presidente, y por una especulación en el sentido de que uno de ellos podría influenciar en la conducta de los testigos? Esa es la pregunta que venimos a formular. El poder, señor presidente, fue otorgado el 22 de noviembre del 2016. Fue inscrito en registros públicos el 27 de diciembre del 2016. Ese poder en el que se basa la resolución que venimos a imputar a través de habeas corpus. Se revoca el 13 de febrero del 2017 y se inscribe en registros públicos el 28 de febrero del 2017. La fecha del pedido fiscal, señor presidente, es 11 de julio del 2017. La fecha de la resolución del juzgado es 14 de julio y la fecha de la resolución de la sala es 25 de octubre. Las 3 actuaciones, señores magistrados, consignaron como grave y fundado elemento de convicción el otorgamiento de un poder que ya había sido revocado varios meses antes.
¿Cuál es el elemento de convicción grave? Respecto de un poder revocado. Consecuencia, señor presidente, la lógica es perversa. Y aquí lo que cabe frente a la pregunta que nosotros formulamos es la aplicación del test de proporcionalidad. El test, ustedes lo saben, señor presidente, tiene respaldo del principio de proporcionalidad, que es un elemento de la tutela procesal efectiva en el que se exige un control de constitucionalidad para aquellos actos de los detentadores de poder, léase jueces, en los que restringen o constriñen la libertad de las personas. Es todo lo contrario, como lo podemos ver en el expediente, señor presidente, a un análisis costo-beneficio. Eso no es el test de proporcionalidad. Lo que ha llegado a ustedes en este expediente es un análisis costo-beneficio que han hecho los jueces de Poder Judicial. Es en sentido amplio, y la doctrina lo dice, es una estructura de interpretación cuyo objeto consiste en valorar la racionalidad y la constitucionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 010-2002, dice que es un límite a la limitación de los derechos fundamentales, que dicho sea de paso también está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces ustedes han dicho, señor presidente, que esta test de proporcionalidad tiene tres elementos: una estructura de idoneidad, una estructura de necesidad y una estructura de proporcionalidad a los que se denominan subprincipios. Los dos primeros guardan relación con un análisis de posibilidades fácticas y el segundo entra típicamente al análisis jurídico. Si nosotros aplicamos esta plantilla constitucional que, repito, desde el año 2002, de manera inveterada, el Tribunal Constitucional ha venido aplicando en sendas sentencias jurisdiccionales, nosotros vamos a llegar a la conclusión: no supera el control de constitucionalidad la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el caso del presidente Humala, señor presidente, si nosotros analizamos es un principio de idoneidad, que es el que analiza si el medio restrictivo y el fin perseguido son constitucionalmente legítimos, veremos cuál es la interrogante que plantea el Tribunal Constitucional a todo juez que va a limitar derechos. Le dice una pregunta: ¿el medio restrictivo y el fin perseguido son constitucionalmente legítimos? En consecuencia, en ninguna parte de la resolución, señor presidente, que impugnamos, la sala determina el fin legítimo, no lo hace. Y ustedes saben muy bien que el test de proporcionalidad, la evolución de estos subprincipios es preclusiva y sucesiva. Es decir, si no supera sucesivamente estos requerimientos, la causa es inconstitucional. Y está plenamente demostrado, en primer lugar, que en el caso del presidente Humala no supera el primer principio de idoneidad, porque la sala no esclarece si la medida, que es la prisión preventiva, es idónea para alcanzar el objetivo. La resolución no determina, señor presidente, cuál es el fin legítimo, eso es lo grave, de jerarquía constitucional que justifica la privación de la libertad. En el test de necesidad, señor presidente, ustedes lo saben bien, en el negado hipotético caso que se pueda pasar a la siguiente etapa de la evaluación, se realiza este test, un análisis comparativo entre medios legítimos igualmente idóneos para la consecución del fin legítimo. Ello para encontrar, y acá es muy claro el Tribunal Constitucional, señor presidente, aquel medio que, siendo idóneo, sea menos gravoso para la libertad individual de las personas. El Tribunal Constitucional le dice a los jueces que van a limitar la libertad individual: oiga, tienen un abanico de posibilidades, y de esas posibilidades elijan el menos gravoso para la libertad de las personas. Eso es lo que dice el test de proporcionalidad del Tribunal Constitucional. En ningún extremo, sensiblemente, en el punto 9.22 de la resolución que impugnamos, utiliza una palabra que es novísima para el castellano, ¿no? La palabra peligrosismo procesal. Esa es la única justificación sobre la supuesta necesidad que existe para dictar la prisión preventiva. La sala, señor presidente, no analiza otros medios alternativos igualmente satisfactorios a la prisión preventiva. Cuando tenían comparecencia con restricciones, ya se dijo, se cumplieron todos y cada uno de los objetos de la investigación. ¿Cuál es la razón, en consecuencia, para que sigan purgando prisión? La proporcionalidad, finalmente, en el caso del presidente Humala, también es aquella, ustedes lo han definido,
que ejemplifica y valora la relación de tensión en que se encuentran derechos o bienes constitucionales contrapuestos. Y la lógica es muy sencilla. El Tribunal Constitucional, en el negado y supuesto caso que haya pasado la segunda etapa, que no la ha pasado este caso, el caso del presidente Humala, dice, una regla de ponderación es si la intensidad del factor 1, es decir, de la afectación que se realiza, tiene un mayor peso que el factor 2, que es la protección del derecho, entonces la prisión preventiva es desproporcionada e inconstitucional, como es desproporcionada e inconstitucional la prisión preventiva en este caso. La sala utiliza adicionalmente, señor presidente, argumentos absolutamente deleznables. Utiliza, por ejemplo, lo que se entiende como motivación aparente. No cuenta con razones mínimas que sustenten la decisión y se ampara en frases sin un sustento fáctico jurídico. Eso no lo digo yo, lo dice ustedes, lo dice el Tribunal Constitucional en las sentencias 728-2008. Es obligatorio utilizar, además para garantizar el derecho constitucional a la motivación de las resoluciones, cuando se limita el derecho fundamental a la libertad, es necesario agravar el análisis constitucional y justificar ese abanico de posibilidades que establece la ley ordinaria. Pasemos al caso de la señora Nadine Heredia Alarcón. En el caso del su principio de idoneidad. Como se puede ver, la sala no solamente no identifica el fin legítimo, sino que se remite las conclusiones correspondientes al apartado anterior. Estamos técnicamente, señor presidente, ante una motivación por remisión, nuevamente, que no está técnica ni jurídicamente explicada y afecta, como ya se dijo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. No pasa, esto es más grave aún porque no pasa el primer control constitucional. Voy acabando, señor presidente. En el caso es un principio de necesidad. La sala revisora vuelve a recurrir a la motivación por remisión sin justificar la pertinencia de emplear dicho recurso. Si bien el Tribunal Constitucional ha admitido para algunos casos esta figura, también lo hace bajo determinadas condiciones, eso está en el expediente 3530 del 2008. La condición es la misma y muy clara, que la fundamentación que sirve como referencia debe ser lo suficientemente objetiva y coherente, que no lo es. En el tema del tercer subprincipio, señor presidente, la proporcionalidad en sentido estricto, la sala no identifica los derechos y los bienes constitucionales contrapuestos. Consecuencia, si hacemos el mismo ejercicio de relación entre el factor 1 de gravedad y el factor 2 de protección de los derechos constitucionales, no existe la ley de ponderación, que es lo que exige el Tribunal Constitucional, y en consecuencia la medida constitucional deviene en inconstitucional. Señor presidente, distinguidos magistrados, el expresidente Humala y la señora Heredia, como ya lo dije, llevan 222 días de reclusión arbitraria, indebida e inhumana. En esta fundamentación se ha acreditado plenamente por qué esta decisión es arbitraria e inconstitucional. Queda la reflexión final, entonces, sobre lo inhumano. Es así, señor presidente, porque el control de la excepcionalidad de la prisión preventiva ha sucumbido, lamentablemente, a otros factores que lindan con el odio y la venganza, que no deben existir en detrimento de los justiciables. La prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia, señor presidente, no solo se ha constituido en una condena adelantada, que lo es, 222 días, sino que también ha caído con su infame peso sobre 3 menores de edad inocentes, sus hijos, que se encuentran en total desamparo maternal y paterno, y que hasta este momento no entienden, sobre todo Samín, que es el último, por qué la oscuridad de una celda los separa del regazo de su madre y de su padre. La justicia, señor constitucional, señor presidente, ha sido llamada hoy día para corregir este despropósito. Como lo escribe el maestro Peter Haberle, la jurisdicción constitucional, más allá de la resolución de casos con relevancia jurídica, tiene que colaborar en la construcción de la cultura política basada en la fuerte raigambre ético-civil y moral que son las sentencias finalmente, se ven expresadas finalmente las sentencias del Tribunal Constitucional. Apelamos al espíritu ético e inconstitucional de los señores magistrados para resolver una causa que requiere su pronta intervención. Por estas consideraciones, señor presidente,
solicitamos que se declare fundado el recurso de agravio constitucional y que en consecuencia se declare fundado el habeas corpus disponiendo la inmediata libertad en las condiciones en las que se produjo la intervención ilegal de los jueces de grado y se declare, lo repito, fundado en todas sus instancias este habeas corpus. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la representante de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Adelante, doctora. Tiene usted el tiempo suficiente, tomando en consideración el tiempo empleado por ambos abogados. Muchas gracias, señor presidente de este tribunal, señores magistrados que integran, señores colegas de defensa, público, todos presentes. En representación de la Procuraduría del Poder Judicial, intervengo en esta audiencia con la finalidad de solicitar a este tribunal constitucional que declare improcedente la demanda constitucional. Señores magistrados, debo precisar antes de analizar por qué la demanda es improcedente, voy a puntualizar dos supuestos. Uno, este habeas corpus no está previsto en el artículo 30, 31 ni 32 del Código Procesal Constitucional, sino es un habeas corpus contra una resolución judicial. Es decir, una excepcionalidad creado por el Código Procesal Constitucional. Otro supuesto, la privación de la libertad personal de los favorecidos no es una prisión preventiva previsto en el artículo 268 del Código Procesal Penal, sino en el artículo 279 del Código Procesal Penal, que prevé la variación de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Bajo estos parámetros voy a sustentar por qué esta demanda es improcedente, incluso liminarmente. Señores magistrados, como bien se sabe, en fecha 13 de agosto del 2017, la Sala Penal de Apelaciones Nacional ha confirmado la revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva interpuesta contra los señores Ollanta Humala Tazo y doña Narín Heredia Alarcón. Estamos hablando del 3 de agosto del 2017. Entonces, si bien es cierto, contra autos, en este caso del Código Procesal Penal, hasta este punto tendría, o tiene, mejor dicho, la calidad de firmeza. Sin embargo, ¿qué sucede en este caso concreto? Como que el Código Procesal Penal establece la casación excepcional, esto no es una regla para un auto, sino para una sentencia. Sin embargo, esta casación excepcional ha sido usado por los hoy favorecidos. Como consecuencia de ello, ellos eligen en la jurisdicción ordinaria, judicializan su pretensión y los agravios que ellos dicen que les agravia, interponen recurso, interponen casación excepcional contra esa resolución de la sala que confirma la revocatoria de comparecencia por prisión preventiva ante la Corte Suprema. Elevan los actuados ante la Corte Suprema. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué sucede? 5 días después, en forma paralela, interponen 3 demandas de habeas corpus en la Corte Superior de Justicia de Piura, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en la Corte Superior de Justicia de Lima. Entonces, como veo, señores magistrados, había un cuestionamiento paralelo en 2 jurisdicciones contra una resolución judicial. Ahora, ¿qué sucede? El artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece como requisito de procedibilidad
el habeas corpus contra resoluciones judiciales. ¿Qué te dice el artículo 4? Te dice, si usted, si se siente vulnerado mediante una resolución judicial, tiene derecho habilitado para acudir a la jurisdicción constitucional. Sin embargo, usted previamente debe agotar los recursos que la ley penal en materia te habilita. Para que esa resolución judicial sea analizado sobre el fondo del asunto, tenga manifiesta vulneración a la tutela procesal efectiva. Bueno, el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho, no solo es la tutela procesal efectiva, sino todos los derechos fundamentales que la Constitución lo reconoce. Entonces, es el límite para efectuar un control constitucional de una resolución judicial. En este caso concreto, en forma prematura, por un lado se ha acudido a la jurisdicción constitucional y además, por otro lado, cuestiona en la vía ordinaria, remitiendo el caso a la Corte Suprema. Al respecto, este Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia uniforme, reiterado, desde la vigencia del Código Procesal Constitucional, esto es, 01 de diciembre del 2004. Tal es así, se interpreta el artículo 4 del Código Procesal Constitucional en el caso expediente 4107-2004, caso Leonel Riche Villar de la Cruz. Ahí, este Tribunal Constitucional te define qué es una firmeza y te dice, como reitero, resolución firme conforme a la interpretación constitucional, no conforme a la interpretación ordinaria. Te lo dice, firme es aquella resolución donde se ha agotado todos los recursos que la ley penal o que la ley en materia lo establece. Asimismo, este mismo tribunal también define cuándo una resolución no es firme. En este caso te dice, no es firme cuando la resolución judicial no se haya cuestionado con todos los recursos que la ley en materia lo autoriza, o en su defecto, cuando está pendiente de pronunciamiento una causa. Ahí quiero detenerme un poco. Te dice pendiente de pronunciamiento. Y esto no lo he inventado yo, también lo dice el Tribunal Constitucional. Voy a sacar una sola sentencia y podemos encontrar así reiteradas sentencias. Voy a citar la sentencia 3676-2012, Huánuco, Walter Raúl, Talena Zárate, fundamento 12. Entonces, como vemos, si bien es cierto, cuando la Sala Penal de Apelaciones ha confirmado la variación de la comparecencia restringida por prisión preventiva, si bien es cierto, hasta ese momento era firme la resolución, sin embargo, en este caso, ellos mismos han habilitado una vía excepcional. Y como consecuencia de ello, esta resolución no cumple o no cumplía con el requisito de procedibilidad. Ahora, señores magistrados, como ya lo han alegado, sustentaron, mencionaron mis colegas de defensa, es cierto, en los 3 distritos judiciales donde se ha interpuesto la demanda de habeas corpus, se ha declarado improcedente por falta de requisito de firmeza. Y para la Procuraduría del Poder Judicial, esa decisión tomada por los jueces constitucionales es correcto, por cuanto ha seguido la jurisprudencia desarrollada
por este mismo Tribunal Constitucional en base al artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Ahora, si bien es cierto, dicen que la resolución judicial ya es firme. ¿Pero en qué momento es firme, señores magistrados? Cuando estas demandas constitucionales ya estaban acá. Y es más, si podemos nosotros ver, por escrito de 31 de enero del 2018, Luis Alberto Tarola Peñaranda alcanza la casación que deniega la Corte Suprema. Entonces, no negamos que a la fecha la resolución judicial objeto de control constitucional no sea firme. Pero ¿cuándo? Cuando las causas ya estaban acá para resolver, es decir, en este Tribunal Constitucional. Señores magistrados, lo que quiero al final llegar es esto. Si ustedes amparan la pretensión de los favorecidos, ¿qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es que sería crear otra definición respecto a la firmeza. No podría ser otra, por cuanto para un caso específico estarían creando otra definición adicional del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Señores magistrados, otra interrogante. Como había un cuestionamiento paralelo de esta resolución judicial, que hoy es objeto de control constitucional, ¿qué hubiera sucedido si uno de los jueces constitucionales hubiera declarado fundada? Hoy día hubiéramos estado debatiendo sobre la firmeza, sobre los argumentos que han traído mis colegas de defensa, o quizás hubiéramos estado debatiendo la sustracción de materia, un proceso de habeas corpus innovativo. Bueno, el argumento sería distinto. Ahora otro supuesto, ¿qué hubiera pasado si la Corte Suprema hubiera casado esa casación excepcional? Entonces, como ven, señores magistrados, un cuestionamiento paralelo de la misma resolución en ambas jurisdicciones no es permisible constitucionalmente, por cuanto, primero, obligaría a este tribunal cambiar su reiterada jurisprudencia respecto al artículo 4, y segundo, incluso crearía una incertidumbre jurídica, por cuanto ya no sabíamos cuándo una resolución es firme. Y permitiríamos a los litigantes que por un lado vayan a cuestionar esa resolución en la vía ordinaria y por otro lado vayan a cuestionar en la vía constitucional. Bueno, esas serían las consecuencias. En todo caso, señores magistrados, esa decisión está en vuestras manos, cambiar una interpretación para un caso concreto. Asimismo, señores magistrados, si bien la firmeza, como toda regla, no es absoluto, tiene sus excepciones. Como muy bien una de las demandas, en uno de los recursos se ha señalado ya. Y esto también lo desarrolla este Tribunal Constitucional en el caso Leonel Richie Millar de la Cruz. Tomando en cuenta la Convención Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tales como el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, caso Godínez versus Honduras, caso Fayerén Garbi y Solís Corrales. Bueno, acá te está diciendo, acá lo que la Corte Interamericana lo que ha dicho es, en algunos casos no es necesario el agotamiento de la vía interna. Bueno, en este caso también sería, en algunos casos, excepcionalmente, no sería necesario la exigencia del requisito de la procedibilidad, que es la firmeza. Sin embargo, señores magistrados, como vuelvo a sostener, la demanda constitucional no se ha puesto porque había demora en resolver la casación excepcional
de los señores Humala Tasso y Nadine Heredia, sino el cuestionamiento ha sido paralela. Por lo tanto, no podría ser esta demanda de habeas corpus, no se podría aplicar esa excepción a la firmeza. Como sabemos, no existe un retardo injustificado de la causa en la vía ordinaria. Todo se ha hecho conforme en los pasos correspondientes que la ley procesal penal la fecha, la casación excepcional se ha denegado, pero recién ahora. Por esto, señores magistrados, sostengo que tampoco esta demanda constitucional o las demandas constitucionales están dentro de la excepción previsto para derrotar la firmeza, previsto en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Ahora, señores magistrados, bajo estos argumentos también sostengo prácticamente, si bien es cierto, este Tribunal Constitucional tiene esa facultad de resolver sobre el fondo del asunto en virtud del principio de pro homine, los principios establecidos de acuerdo a la conformidad del artículo 2 y 3 del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, señores magistrados, como vuelvo a sostener, sería traer consecuencias nefastas por cuanto vamos a variar el requisito de procedibilidad de las resoluciones judiciales. Siéndole así, con la seguridad de que este Tribunal Constitucional va a mantener con su jurisprudencia, consideramos que esa demanda es improcedente. Ahora, señores magistrados, voy a absolver los agravios expresados por mis colegas de defensa. Respecto a los agravios que ha expresado el ilustre doctor Nakazaki, sostengo lo siguiente. Él está haciendo defensa de la demanda de habeas corpus incoado en el Distrito Judicial de Piura. Señores magistrados, los argumentos que ha traído para el debate a este Tribunal Constitucional en la demanda de habeas corpus incoado en el Instituto Judicial de Piura no han sido ninguno. Si no ha ingresado al debate hoy día, todos los agravios que expresó, en este momento lo ha dicho. Y no así en la demanda de Piura donde se ha planteado originariamente. Entonces, señores magistrados, también hay una regla ya establecida por este Tribunal Constitucional. Si bien, como digo, ok, funciona, ya, vamos a pronunciarlo sobre el fondo del asunto. Perfecto, este tribunal lo ha dicho cuántas veces. Perfecto, pero señores, lo que vamos a resolver sobre el fondo del asunto es los agravios que las partes traen. Pero señores magistrados, ¿es posible en este momento presentar los agravios? ¿No era correcto cuestionarlos desde el primer momento? Otro dato adicional, señores magistrados, con el mayor respeto que se merece mi colega de defensa, doctor Nakazaki. La primera semana de octubre del 2017, cuando asume la defensa de los señores de la expareja presidencial Humala Heredia. Él, en un medio de comunicación lo dice, que estos habeas corpus eran espurios y por lo tanto él mismo había ido enviando un oficio al presidente del Poder Judicial para que desestimen, por cuanto él iba a buscar la inocencia en la vía ordinaria. Sin embargo, no se entiende por qué hoy día los habeas corpus que él lo consideraba así, ahora lo defiende. Bueno, argumentos de defensa. Sin embargo, señores magistrados, como vuelvo a decir, prácticamente todos los alegatos que lo ha dicho está alegado en esta instancia. Ahora, sin perjuicio de ello, señores magistrados, como vuelvo, lo que voy a citar, lo que voy a absolver es los agravios que acaba de sostener. El artículo 279 del Código Procesal
penal, como he dicho en la introducción de mi intervención, no es lo mismo que el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por cuanto, acá, en el artículo 279, para variar la comparecencia por restricciones por una prisión preventiva, lo que más te exige el Código Procesal Penal es los fundados y graves elementos de convicción. Como muy bien ellos mismos lo han entendido, este parámetro, señores magistrados, es de precisar que los hoy favorecidos, anterior a su restricción de su libertad locomotora, estaban con comparecencia restringida, bajo ciertas reglas de conducta, por cuanto existía peligro procesal. Sin embargo, no existía fuertes elementos de convicción. ¿Y por qué se declara fundada la demanda la variación de comparecencia con restricciones por prisión preventiva? Precisamente porque aparecieron nuevos elementos de convicción fuertes a alto grado de probabilidad de comisión del delito. ¿Cómo, señores magistrados? Es de precisar que los magistrados demandados no han analizado los ya valorados anteriormente, las cuales han sido para imponer las reglas, la comparecencia restringida, sino han sido nuevos las que no han sido valorados, las mismas que han sido perfectamente delimitadas. Hoy ese extremo no lo han cuestionado acá. ¿Cuáles? Primer elemento fuerte, como por la supuesta comisión de lavado de activos, es la declaración de testigo clave 01-2016, que esto alcanza a la señora Nadine Heredia Alarcón. ¿Por qué? Si antes no era fuerte este elemento de convicción. O sea, esto tiene relación con el dinero recibido de Venezuela, dinero recibido en forma ilícita de Venezuela. ¿Por qué antes este elemento de convicción no era tan fuerte? ¿Y por qué cuando se varió la comparecencia por prisión preventiva era fuerte? Precisamente aparecieron la declaración de testigo clave 01-2016, y la declaración testimonial de Ítalo Carmelo Ponce Montero. ¿Qué dicen acá? Primero, se habrían recibido dineros de Venezuela para financiar campaña elecciones presidenciales del año 2006. Es el argumento fuerte, porque ellos declaran, primero, sobre la supuesta recepción del dinero de la Embajada de Venezuela en 2 maletas, supuesta. Ahí ustedes analizando lo van a encontrar. Es el elemento de convicción fuerte para variar la comparecencia restringida por prisión preventiva, que alcanza en este caso concreto a la señora Nadine Heredia. No voy a hablar de todos los elementos de convicción, porque en realidad no es objeto de esta demanda constitucional, sino simplemente lo que quiero hacer notar es la legitimidad y la constitucionalidad de la privación de libertad personal de los ahora favorecidos. Otro elemento de convicción que alcanza a ambos es la declaración de Jorge Enrique Simões Barata, de Marcelo Odebrecht, y el acuerdo de Estados Unidos con la empresa Odebrecht. ¿De qué hablamos acá? Si bien antes de la privación de la libertad locomotora había indicios leves, con estos nuevos elementos, estos indicios se han convertido en fuertes elementos de convicción de la supuesta comisión del ilícito penal, por cuanto habrían recibido
dinero de origen ilícito de los actos de corrupción de la empresa Odebrecht, de la caja 2 propiamente, que provenía de la división de operaciones estructuradas de caja 2, la contabilidad paralela que tenía Odebrecht. ¿Y cuál es el acá? Tanto Jorge Enrique Simoes Barata señala que ha entregado el dinero a don Doctora. declaración. ¿Con eso termino, señor magistrado? Sí, perdón un minutito. Le voy a dar unos 3 minutos más porque ya está usted al borde del tiempo. ¿Ya? ¿Es suficiente? ¿3 minutos? Está bien, señor magistrado. Correcto. Ya. Muy bien. Con esto quiero terminar, señores magistrados. Y la declaración de Simoes Barata, donde dice la entrega de 3 millones. Y estos son los fuertes elementos de convicción. Y por eso que se varía la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Entonces, señores magistrados, como vuelvo a sostener, ya que se me agota mi tiempo, el 279 lo que exige la alta carga de prueba son los fundados graves elementos de convicción. En este caso concreto existe. Sin perjuicio de ello, los magistrados demandados también han justificado el peligro procesal que se ha hablado, por cuanto, por ejemplo, con la señora Nadine Heredia, el poder otorgado a su prima, por cuanto lo que se ha analizado el contexto, no la forma, por cuanto precisamente los magistrados demandados estaban restringiendo la libertad, sin embargo, por otro lado, estaban tratando de eludir de la administración de justicia, tales como dando poderes para que sus hijos puedan viajar al interior y exterior del país. El otro, señores magistrados, respecto a del beneficiario Ollanta Humala Tazo, debo sostener, acá dicen que la prueba trasladada no se ha incorporado correctamente al proceso. Quiero sostener ese punto, señores magistrados. Esto no ha sido cuestionado así en la vía ordinaria. Ellos, si es que consideran que realmente se ha obtenido de forma irregular, tienen, por ejemplo, para ir con la tutela de derechos y como consecuencia de ello pedir una cesación de prisión preventiva. Pueden hacerlo, sin embargo, hasta el día de la fecha no lo han hecho. Señores magistrados, por eso debo sostener que los magistrados demandados, la resolución que han emitido ha sido dentro de los cauces de la legalidad y de la constitucionalidad. Ahora, se dice, por último, acá termino, señores magistrados. Ok, si acá además mi colega de defensa, doctor Peñaranda, alega vulneración al principio de legalidad. En esta vía constitucional, ¿es posible vulneración de este principio, hacer controlar? Sí. Bueno, ustedes también lo han dicho eso en el caso de Margarita Toledo, Luis de Bedoya Vivanco, sí es posible, pero ¿cuándo? Con esa ley que se cuestiona, se ha hecho una interpretación extravagante, irracional, que no sea acorde a sus fines de esa ley. En este caso no ha habido eso. Es cosa distinta que cuestionen la interpretación. Por esas consideraciones, señores magistrados, la Procuraduría del Poder Judicial considera, habiendo analizado minuciosamente las resoluciones por las cuales se ha privado la variación de la prisión preventiva, es constitucional. Si bien es cierto, es constitucional. Por estas consideraciones, señores magistrados, reitero a este Tribunal Constitucional que se desestime el recurso de agravio constitucional y por los fundamentos que ya lo he dicho en mi intervención, que declare improcedente la demanda constitucional. Es todo. Gracias. Antes de dar derecho a la réplica y a la dúplica, teniendo en cuenta que las exposiciones han sido bastante extensas por ambas partes, el tribunal les pide brevedad. 3 minutos por abogado, si es que quieren, en forma muy resumida, agregar algo más para después pasar a las preguntas de los señores magistrados. Señor abogado. Muchas gracias, muy breve. ¿Cuándo una resolución es firme? Cuando se cumple el requisito de doble instancia.
el recurso de casación es un procedimiento excepcional. Y si aún cuando fuese un procedimiento excepcional ya fue declarado inadmisible, entonces es firme por los motivos. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 031-16 de 2009, ¿qué dice? ¿Cuáles son las 3 condiciones para que se aboque al fondo de un asunto en un habeas corpus que ha sido rechazado liminarmente? 1, que existan recaudos suficientes. Esta es una causa de puro derecho, señor presidente. No ha habido mayor actuación probatoria en este habeas corpus. La segunda condición es que se garantice el derecho de defensa del demandado. La presencia de la señora procuradora así lo acredita. Y la tercera condición que pone el Tribunal Constitucional es que la causa sea relevante. Evidentemente, estamos ante un constitucional. Y acabo, señor presidente, si me lo permite, con el comentario sobre los habeas corpus. Nosotros, haciendo uso de la probidad, transparencia y buena fe procesal, pedimos la acumulación de ambos expedientes, porque solamente han venido 2 habeas corpus, uno en Piura, interpuesto por un correcto abogado que entendió que este proceso había vulnerado los derechos fundamentales del señor Humala y de la señora Nadine Heredia, y otro aquí en Lima, que yo lo interpuse a favor de los beneficiados. Y traduce la buena fe procesal de la defensa el haber pedido inclusive la acumulación, como ahora se está viendo, de ambos expedientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señor abogado, doctor Nakazaki. El objeto de este alegato es el mismo objeto desde la demanda constitucional al recurso de agravio constitucional. Desde la demanda ustedes podrán ver que se cuestiona haber establecido peligro procesal al margen del criterio de la violación de reglas de conducta y de la afectación del proceso. O sea, el planteamiento que el artículo 279 es para la comparecencia simple y el 287 para la comparecencia con restricciones, si bien me parece correcto y muy adecuado, no es de mi autoría, aparece desde la demanda, establecido así. Y en segundo lugar, respecto a la resolución judicial firme, una sola línea. Hay que diferenciar la resolución judicial firme en el amparo y en el habeas corpus, porque en el amparo la regla es que la sentencia se empiece a ejecutar. La privación de la libertad comienza inmediatamente con el dictado de la sentencia. Y la manera definitiva de demostrar que con la apelación termina el proceso es que en el nuevo código la sentencia condenatoria pena efectiva de primera instancia puede suspenderse. Pero una vez que se confirme en segunda instancia, ya la ejecución no puede suspenderse y se vuelve en ejecución definitiva. Por tanto, en el proceso penal es muy importante diferenciar este tema para saber cuándo hay una resolución judicial firme y cuándo no. Gracias. ¿Desea usted duplicar? ¿Cómo no? Muy breve. Señores magistrados, habiendo escuchado las réplicas de mis colegas de defensas que intervinieron, tal como dicen que la firmeza se entiende con la doble conformidad. O incluso no debería haber firmeza por cuanto cuando se ejecuta ya se puede cuestionar en la vía constitucional. Lo cual, señores magistrados, no es admisible porque, como muy bien escuché en esta audiencia, habeas corpus contra la resolución judicial es una excepción. Porque, señores magistrados, hagamos una interpretación constitucional efectuada por ese Tribunal Constitucional. Y este Tribunal Constitucional ha dicho, en reiterada y uniforme sentencia, que cuando una resolución judicial está pendiente de resolverse en la vía ordinaria, no puede efectuarse control constitucional. Es todo, señores magistrados. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Magistrada Ledesma. Gracias, presidente. Yo voy a formular 2 preguntas a ambas partes, con cargo a que de repente si la argumentación sobre la que yo quisiera que explayen en sus respuestas no la pueden hacer ahora, lo pudieran hacer por escrito para al momento de tomar la decisión. Miren, yo tengo la primera duda que me viene, es la siguiente, ¿no? Efectivamente, estamos leyendo la resolución de la Sala Penal Nacional, que es la sala que emite el auto que analiza la revocatoria de la comparecencia restringida por prisión preventiva. Y acá la sala marca lo que todos conocemos al leer este caso, es que lo que está en discusión es hechos punibles de lavado de activos que se habrían realizado a través de un partido político, Partido Nacionalista, el cual tiene una estructura organizada, partidaria, a través de los cuales sus fundadores, Ollanta Humala y Nadine Heredia,
habrían logrado no solo captar dinero de procedencia ilícita, dice así, para financiar campañas electorales del partido, año 2006 y 2011, hasta lograr la presidencia de la República, y que para tal efecto dieron una apariencia de legalidad a dichos activos mediante aportes falsos, lo que se habría desarrollado en una permanencia temporal desde su fundación hasta la actualidad, haciendo posible su funcionalidad, situación que se pudo dar tanto que el partido político, por su propia naturaleza, posee una organización de estructura propia, cuyos integrantes tienen diversas tareas y funciones, incluso de facto, dentro del seno de dicha organización. Eso dice la Fiscalía al sustentar este cargo. Pero luego, en toda esta historia, ingresa una segunda evidencia, y que la sala lo toma y que el juez en primer grado también lo analiza, y la segunda evidencia es que ahora ese tema del lavado de activos se asocia al tema de la organización transnacional. Dicho en otras palabras, y voy a leer textualmente, está en la foja 50 de la resolución de la sala, dice, según los investigados, Ollantumal y Nadine Heredia establecieron vínculos de organización transnacional, cuyo modo de operar, modus operandi, era coludirse no solo con funcionarios de partidos políticos de diferentes países, sino también con candidatos políticos de diferentes nacionalidades para obtener y mantener negocios en diferentes partes del mundo, lo que está incluido en la acusación fiscal, y hace toda una serie de narraciones. ¿A qué voy? O sea, acá hay una segunda variable que ingresa en el análisis del peligro procesal, que es el haber participado, formar parte de una organización, pero no de cualquier organización, de una organización de carácter transnacional. Y eso es lo que para la sala, inclusive ya lo parafraseó el abogado que inició a foja 52, y ese es uno de los temas que incrementa el riesgo procesal, ¿no? El tema de pertenecer a una organización criminal de carácter transnacional. Y sobre eso me gustaría que abonden mayores argumentos, ¿no? Porque de lo que yo he escuchado, de repente ha sido muy rápida la fundamentación, es cómo así la sala se equivocaría al decir que no hay una vinculación con una organización transnacional, ¿no? Digo, se equivocaría para justificar que no debe estar detenidos. Me gustaría mayor argumentación, no solo para usted, sino para la parte demandada. Y la segunda pregunta lo voy a hacer de una vez para que se vaya tomando cuenta. Acá también hay un tema muy importante. El análisis de las prisiones preventivas ha sido también materia de pronunciamiento de la Corte Suprema, y no solo en cualquier pronunciamiento, que también se ha hecho referencia en las resoluciones de control. En la casación 626-2013, la Corte Suprema ha fijado doctrina jurisprudencial en la que dice algo para mí también importante, que ustedes analicen, tanto una y la otra parte, sobre qué implicancia tiene pertenecer a una organización criminal para los efectos de las restricciones de las libertades. Y la Suprema dice algo también importante sobre el cual la defensa debería rebatir lo que dice la Suprema como doctrina jurisprudencial. La Suprema dice, y no es cualquier resolución, es doctrina jurisprudencial. Les voy a leer para no agregar otras ideas que no puedan estar. Dice, en la 57ª vinculación, dice, como señala la circular de la resolución administrativa número 325, la pertenencia o integración de un imputado a una organización delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la fuga como en la obstaculización probatoria. Las estructuras organizadas tienden a generar estrategias y métodos para favorecer la fuga de sus pares y para contribuir en la obstaculización probatoria, como por ejemplo dice amenaza, compra, muerte de testigos, etc. De ahí que en ciertos casos solo basta la gravedad de la pena y este criterio para imponer la medida. Y termina diciendo, para fundamentar este extremo no basta indicar que existe una organización, sino sus componentes, ¿no? Así como la vinculación del procesado a esa organización. Entonces, lo que me preocupa es cómo, si la Suprema está dando una línea directriz para que los jueces, los operadores del Poder Judicial apliquen ello, dándole un tratamiento muy especializado en organización criminal, ¿cómo nos apartamos de ese criterio que la Suprema ya ha fijado a través de una doctrina jurisprudencial? Me gustaría argumentos que permitan decirnos cómo la Suprema se equivocó y nosotros tendríamos que darle otra lectura, otra argumentación para superar esto
que dice la Suprema. Gracias, magistrada. Interviene en primer lugar para contestar las preguntas formuladas el abogado, el doctor Nakazaki. Gracias, señor presidente. Señora juez constitucional, el requerimiento de prisión preventiva tiene que basarse en la imputación que aparece en la formalización de investigación preparatoria. Y en el inicio del proceso, que ahora se llama, ya no es autoapertorio de instrucción, sino es formalización de investigación preparatoria, se habla que la organización criminal sería el Partido Nacionalista, porque arranca así: actividades de origen ilícito de Venezuela, no dice cuáles, entregadas a través de 2 particulares. No establece qué vinculación con qué funcionario público de Venezuela, qué partida presupuestal, absolutamente nada. Solamente dice origen ilícito proveniente de Venezuela. Y en el caso de Brasil dice sobornos cometidos en Brasil. ¿Cuáles? Ninguno, porque marcamos que en este caso no es de sobornos. Este caso es de aportes a una campaña política y en su momento se discutirá si eso es delito o no en el Perú, que no es materia de este caso. Pero como es tan ambigua, lo cierto es que en la formalización de investigación preparatoria no se dice absolutamente nada de vinculación de Ollanta y Nadine Heredia con Odebrecht. No se toca, porque incluso en la declaración de los brasileros dicen que la donación es del Partido de los Trabajadores, que ese es otro argumento jurídico que discutiremos en su momento. Odebrecht actúa por encargo del Partido de los Trabajadores. ¿Quién hizo el aporte entonces? ¿Quién hizo la donación? ¿El Partido de los Trabajadores o Odebrecht? Como el tema es tan confuso, lo cierto es que la formalización no dice nada. Tendríamos que deducir que la organización criminal cuando comenzó el caso era el Partido Nacionalista, pero problemita. El Partido Nacionalista nunca fue incorporado al proceso penal. Entonces, ¿cómo el auto de prisión decir la organización criminal es el Partido Nacionalista si no está procesado? Ahí se inventa ni siquiera una pertenencia a Odebrecht, sino dice una vinculación con una organización internacional que es de imposible recibo, porque en ese auto de prisión se precisa por qué es una organización transnacional criminal, porque tiene un departamento de operaciones estructuradas que a lo largo de la región pagan sobornos. Y en este caso textualmente se establece que no es de sobornos. Los 2 testigos brasileños comentados dicen jamás hubo pagos de sobornos. Eso es en cuanto al primer punto. Y en cuanto al segundo punto es muy importante, porque la Corte Suprema bien marca. Una cosa es el agravante de organización criminal para castigar y otra cosa es la organización criminal como criterio para establecer peligro de fuga. Les pido que hagan esa diferencia, por favor. Una cosa es la organización criminal circunstancia agravante de la pena y otra cosa es la organización criminal como criterio de peligro de fuga. Para el castigo, en el pasado, el delito, pero para establecer el peligro de fuga, al momento que se decide la prisión preventiva y se establece el peligro de fuga, la organización tiene que seguir funcionando precisamente para tener potencia, para amenazar testigos, para permitir la fuga, lo cual evidentemente en este caso no está, porque es de público conocimiento que hace años Odebrecht, considerado de Brasil, ya no es una organización criminal, con lo que espero haber respondido las preguntas. El abogado Tarola y después, si desea contestar, la procuradora. Muchas gracias, señor presidente. Yo soy abogado constitucionalista, tengo unas investigaciones publicadas y sigo la línea en respuesta a la distinguida magistrada Ledesma del Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva? Dice que la prisión preventiva debe leerse desde la Constitución. Sentencia 1091-2002. ¿Y qué dice además el Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva? En reiterada jurisprudencia. 1, que es una medida excepcional. 2, que está sometida al principio favor libertatis. Cuidado. 3, que está inserta en el criterio de subsidiariedad. El juez debe apreciar, dice el Tribunal Constitucional, sobre la prisión preventiva, antes de dictarla, que
En primer lugar, idéntico propósito se pueda conseguir con otras medidas cautelares, lo que no ha sucedido, se ha demostrado. En segundo lugar, que la limitación de la libertad locomotora. Concluyo, por favor. Y en tercer lugar, que se debe analizar la existencia de otras medidas alternativas igualmente eficaces para el proceso, pero menos gravosas para los derechos fundamentales. Esa es la visión de la prisión preventiva desde la Constitución. Muchas gracias. La representante de la Procuraduría del Poder Judicial desea intervenir. Sí, señor magistrado, es muy breve. Señor magistrado, mi colega de defensa, en especial el doctor Nakazaki, señala que el dinero recibido de Brasil, los 3 millones, no serían de la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. O sea, eso sostiene. Sin embargo, como sabemos, el proceso penal que se le sigue a los favorecidos está en etapa de investigación. ¿Es o no es? Se va a determinarse al momento y durante el proceso. En este estadio procesal, si es o no es, no se puede hacer. Además de ello, si existe alta probabilidad de que ese dinero sea de la caja 2 de Odebrecht, como consecuencia de ello, los magistrados hoy demandados han razonado que el modus operandi de los hoy favorecidos no solo forman parte de una organización criminal transnacional. Es todo, señores magistrados. Gracias. A continuación, pregunta el magistrado Sardón. A los abogados de la parte demandante, quisiera preguntarles lo siguiente. Ustedes han presentado como que estos dos elementos de convicción, el poder a favor de la madre de la ciudadana Nadine Heredia, por un lado, y por otro lado, la posible compra de testigos, el caso del expresidente Ollanta Humala, y también la pertenencia a una organización criminal. Esos tres elementos, diríamos, sustituyen, ¿no?, a todos los elementos que presentó el juez de primera instancia, el juez Carguancho. Sin embargo, en la resolución de la sala, ¿no?, de segunda instancia, se insiste mucho, a mi criterio, con que no reemplazan a los otros, sino que se le añaden a los otros, ¿no? En la página 52 de esa resolución, precisamente que citaba mi colega Marianela Ledesma, se dice muy claramente, ¿no? Se dice, el peligro procesal analizado integralmente, dice. Y dice que hay lo que se refiere esto al poder a favor de la señora madre de Nadine Heredia, se dice, se le agrega eso, como es un elemento adicional, no es en lugar de, sino además de, ¿no? Igual pasa con los otros dos elementos, o sea, son agregados a los que ya ha tenido el juez de primera instancia. Ahora bien, en el caso de los elementos de convicción sobre el peligro procesal del juez de primera instancia, evidentemente me parece lo principal en el caso de la señora Nadine Heredia sería pues las agendas. No solo las agendas, sino sobre todo que durante mucho tiempo ella lo niega, ¿no? Niega la autoría de las agendas, ¿no? Entonces, ese es el principal elemento. Y en el caso del expresidente Humala, bueno, los audios vinculados a Madre Mía, ¿no? Y sobre todo la gravedad de lo que fue Madre Mía, ¿no? La gravedad de lo que fue Madre Mía y también las gestiones que se habrían hecho con la justicia para burlar eso. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Que no es eliminado, sino que es añadir, a eso se le añaden estos otros elementos de juicio de la segunda instancia. ¿Qué podría, estoy equivocado?
¿Cómo así? Adelante, doctor. Magistrado, respetuosamente, si se lee el texto expreso de la resolución de segunda instancia, la sala lo que hace es analizar uno por uno los llamados elementos de convicción y lo va descartando y aterriza en estos dos elementos que al final sirven como base para la sala para acreditar este peligro de fuga u obstaculización de la justicia. En el caso del presidente Humala, señor magistrado, se dice que podría influenciar en los coimputados, testigos y peritos a fin de que informen falsamente. Ese es el elemento por el que está purgando prisión en este momento y la sala lo recalca. Pero la lógica es perversa. ¿Cuál es la lógica de la sala en este caso? Como hace 8 años, unas interceptaciones telefónicas, señor presidente, dicho sea de paso, que han sido absolutamente ilegales, interceptaciones telefónicas, relacionadas a un caso de probable compra de testigos. Es decir, como hace 2 años otras personas pretendieron comprar testigos, usted en adelante, para este caso, podría volver a comprar los testigos de la misma manera. 2 precisiones y con esto concluyo. El presidente Humala nunca fue procesado por el caso de compra de testigos. Y quienes sí lo fueron absueltos. Entonces, ¿dónde está lo grave y fundado más allá de la referencia de actas de interceptación telefónica ilegales? Ese argumento se cae también por su propio peso. Muchas gracias. Bien, algo quería agregar la... Permítame representante responderle. Perdón. También desea intervenir para contestar la pregunta Muy del brevemente. doctor Nakazaki. Adelante. El señor juez constitucional supremo Sardón marca bien. No es que desaparezcan, sino es un reforzamiento. Entonces, lo que nosotros buscamos establecer es si ese reforzamiento se mantiene y, por tanto, resulta constitucional o no la medida. Concretamente, en el caso del juez, respecto al peligro procesal de Ollanta Humala, el juez establece la inconcurrencia a la declaración y la sala lo descarta. El juez establece anticipo de legítima de un inmueble, la sala lo descarta. Y se queda con los audios relacionados al caso Madre Mía, donde le pido considerar que ese hecho tendría que estar probado en el proceso cautelar. Entonces, primer elemento, cuando se realizó la escucha, en ese procedimiento de escucha Ollanta Humala no era parte y por tanto no podía defenderse. Y en segundo lugar, termino con esto. El artículo 187 del Código Procesal Penal, principio de legalidad, porque nuestra prohibición de prueba prohibida es dura en violación de derechos fundamentales, pero también abarca la prueba irregular, la que viola los procedimientos de incorporación. El artículo 187 dice: cuando el documento consiste en una cinta magnetofónica, el juez o el fiscal en la investigación preparatoria dispondrá de ser el caso su transcripción en un acta con intervención de las partes. Esto nunca se produjo. Por tanto, el audio no está incorporado al proceso, no estando incorporado al proceso, ¿cómo se establece probado en el grado de una sospecha grave este hecho? No podría. Y el último punto que bien plantea el señor juez supremo es respecto a la negación de las agendas. Si se revisa con precisión, como ustedes seguramente lo van a hacer, sin duda, el cuestionamiento que se hace, que se mantiene por parte del juez, es al disfrazamiento de las firmas, no a la negación. Es el disfrazamiento de las firmas. Eso el juez lo señala y la sala lo mantiene. Entonces, frente a eso, lo que plantea la defensa es lo siguiente. Si hay un disfrazamiento, no voy a discutir ahorita si eso es voluntario o involuntario, que no vendría al caso discutir, estaríamos en la posibilidad, pero en concreto, ese disfrazamiento de firma afectó o no afectó, porque tendríamos que hablar de peligro probatorio, afectó o no afectó la realización de la pericia. Si ese disfrazamiento hubiera impedido la realización de la pericia, convengo que habría peligro procesal. Pero si ese disfrazamiento no afectó y la pericia se realizó, y con esta última idea,
Si el documento es reconocido, regla probatoria, si es un documento privado y se establece reconocido por el autor, contenido, ¿cuál sería el cuestionamiento? Por eso insistimos en que ese aspecto no afecta a lo que justifica la variación de comparecencia con prisión preventiva. Bien. ¿Alguna otra pregunta adicional del magistrado? Bueno, procuradora, ¿desea usted intervenir en este punto? Sí, señor magistrado. ¿Cómo no? Señor magistrado, relacionado respecto a los audios de madre mía, se debe tener en claro que esto no se ha tomado en cuenta como elemento de convicción respecto a al delito atribuido, sino como peligro procesal en su modalidad de obstaculización de la averiguación de la verdad, por cuanto lo que se ha valorado es el comportamiento del investigado. Eso hay que dejarlo en claro. Sin perjuicio de ello, señores magistrados, los audios de madre mía, los favorecidos tenían conocimiento desde marzo del 2017. La variación de comparecencia por prisión preventiva, ¿cuándo se realiza? En julio del 2017. Entonces, no era sorpresivo analizar este comportamiento. Ellos tenían conocimiento. Y es más, de forma regular, se ha ingresado a la carpeta fiscal y como consecuencia de ello se ha traído al proceso penal. Es todo, señores magistrados. Adelante, magistrado Sardón. Gracias, señor presidente. Una repregunta quisiera hacer a los abogados de la parte demandante, pero que también podría ser objeto de comentario de la procuradora. En primer lugar, el primer abogado hizo referencia al carácter ilegal de los audios, ¿no? Efectivamente, son ilegales. Sin embargo, también eran ilegales los vladivideos. Y los vladivideos han sido una piedra, casi diría, fundacional de la política peruana durante 20 años. ¿Cómo salimos de ese asunto? ¿Cómo aplicamos doble rasero? ¿En qué quedamos? ¿Valen o no valen las pruebas ilegales? Un punto. Al doctor Nakazaki, por otro lado, nos dice que no está aprobado, insiste, ¿no? Que hay aún. Pero este asunto de la prisión preventiva es un incidente de ejecución, no es propiamente el juicio mismo, ¿no? Es un incidente. Entonces yo no sé si los estándares de prueba o de actuación de pruebas, en fin, o la misma, si hay o no hay etapa de prueba en un incidente. ¿Cuánto hay que exigir ahí al juez para que tenga que actuar pruebas, ¿no? O si basta que pondere, ¿no? De acuerdo a otros criterios lo que está en el expediente. Y finalmente, sobre el tema de las agendas, es cierto que finalmente se aceptó su autoría, pero después de que corrió mucha agua bajo el puente. Entonces, quisiera los comentarios sobre esos 3 puntos. El tema de la prueba ilegal, sobre la probanza y finalmente la demora, digamos, en aceptar la autoría de las agendas. Muchas gracias. Doctor Nakazaki. Permítame contestar inicialmente el tema de los vladivideos, porque evidentemente, históricamente me toca. Así que debo desarrollarlo al tener la grave responsabilidad y la historia juzgará de ser abogado de 2 presidentes. Los vladivideos no constituían prueba ilícita, porque el contenido de los vladivideos era la testificación de delitos. Por tanto, ni intimidad ni inviolabilidad del secreto de las comunicaciones o la correspondencia podría alcanzarla. Por eso es que nunca lo discutí. Y otras cosas con mucha fuerza, por cierto, discutí. En cambio, las agendas son un documento privado que tiene un origen lícito y que se evidencia que hay una posesión ilícita porque los dueños no la entregaron. Es más, si habláramos que se extraviaron, ¿qué nos diría el Código Civil respecto a las cosas extraviadas de naturaleza personalísima?
¿Qué puede hacerse con las tarjetas de presentación de César Nakazaki si las encuentran extraviadas? ¿Alguien las puede usar? Entonces creo que, y en su momento se discutirá, por cierto, que no es el mismo estándar. Pero en Vladivideos yo sostengo y sigo sosteniendo que ahí no habría el tema de la prueba ilícita porque no habría ninguno de los dos derechos que la respaldarían. Si me permite, por favor. Cuando en las agendas se dice, por ejemplo, que el juez se puede elegir, ¿eso es un comentario privado que no atañe que no tiene ningún contenido de interés público? Es verdad, hay aspectos que son incriminantes en las agendas, por eso es que no es el caso ahorita discutir si son prueba ilícita o no, porque para el tema de la prisión preventiva, si ustedes revisan, no es un elemento de convicción de este fortalecimiento de la prueba a las agendas. Si revisamos el auto de prisión preventiva, si revisamos el auto de prisión preventiva, el auto de prisión preventiva se basa fundamentalmente en los testimonios de los brasileros, Barata, Odebrecht, y en el caso de Venezuela, en el testimonio de Martín Belaúnde, el colaborador eficaz ahora hecho público. No se entra en el tema de las agendas. Yo convengo con usted que el tema de las agendas es un tema de discusión que se establecerá en su momento y me permito adelantar. Yo creo que el tema de las agendas va a quedar por la solución que se diga, no va a ser utilizada como prueba, va a quedar establecido como tema de prueba y otra prueba será la que tendrá que probar los hechos que ahí aparecen registrados. Pero regresando a esta materia, usted plantea un tema central. Sí, en un proceso cautelar de prisión preventiva se tiene que probar. Acaba de salir la primera sentencia casatoria plenaria de la Sala Penal de la Corte Suprema, que a veces se demora en producir, prefiere acuerdos plenarios, pero ahora ha entrado a un tema muy formal, una sentencia casatoria plenaria, y establece estándares de prueba. Y señala textualmente lo siguiente, que es muy importante. Dice que el estándar probatorio para la prisión preventiva es el estándar probatorio de sospecha grave y que es un estándar probatorio superior al que se necesita para llevar a juicio, acusar y llevar a juicio, que es sospecha suficiente. Lo que plantea la Corte Suprema es que para que haya una prisión preventiva tiene que haber un estándar superior al que se presenta para acusar e ir a juicio. Y la lógica es sencilla, no todo acusado va a juicio detenido. Entonces, sí hay un estándar probatorio y lo dice expresamente la ley cuando habla de graves elementos de convicción. La ley solo utiliza elementos de convicción para dos cosas. Al formular acusación, dice elementos de convicción. Y al dictarse un auto de prisión preventiva, vuelve a hablar de elementos de convicción. Hablamos de prueba, hablamos de estándar probatorio, si hay estación probatoria y se exige que sea del máximo rigor en un proceso, no es incidente, en un proceso cautelar de prisión preventiva. Y el último tema que planteó el señor juez constitucional supremo es el tema de la mentira y el tiempo, lo cual nos lleva a un tema central. Jurídicamente, ¿qué significa? Porque mediáticamente y políticamente tiene mucho significado en lo que yo llamo la justipolítica. Pero jurídicamente, ¿qué es mentir? Un indicio de mala justificación. Hay jueces que arrancan e inducen error a los acusados y le dicen, usted tiene derecho a mentir. Yo siempre peleo, no existe el derecho a mentir, porque hay los deberes, probidad, lealtad, veracidad, lo que hay derechos de no incriminación. Pero voy al tema. ¿Qué significa mentir? Indicio de mala justificación. ¿Y qué cosa es el indicio de mala justificación? Un indicio contingente, que no sirve para condenar y por ergo no sirve para sustentar una prisión preventiva, como expresamente lo establece nuestra doctrina y nuestra Corte Suprema. El indicio de mala justificación es un indicio, un eslabón que requeriría una cadena. Y esa cadena no existe para probar ese peligro procesal que se le explicaría a la mitad del proceso por qué cambiar de comparecencia a prisión preventiva. Señor presidente, me permite, el diccionario dice mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, primera acepción. Inducir error, segunda acepción.
fingir o aparentar, tercera excepción, falsificar algo, cuarta, y finalmente faltar a lo prometido, quebrar un pacto. Eso dice el diccionario. ¿Hay otro diccionario para abogados? ¿Se refiere usted, perdón, a qué diccionario? Quizás al diccionario de la Academia Española, Real Academia Española, está en internet. Entonces le respondo con mucho gusto. Una cosa es el significado común para utilizarlo en el grueso de los ciudadanos y otra cosa son los términos técnicos, que perfectamente lo conoce. Entonces los términos técnicos, permítame ir a la teoría de la prueba, que me es muy cara, y permítame ir dentro de la teoría de la prueba a los indicios. Mi pregunta, yo no estoy pretendiendo sostener si no tiene una connotación moral. Si usted me preguntara a mí, yo lo hubiera reconocido desde el primer día, pero no es un tema de connotación moral. El tema es la mentira, todo lo que usted ha establecido que dice el diccionario de la Real Academia. Jurídicamente, ¿qué es? Un indicio de mala justificación. Y un indicio de mala justificación, ¿qué cosa es? ¿Un indicio necesario o un indicio contingente? La doctrina señala y la jurisprudencia que es un indicio contingente. Y los indicios contingentes no sirven para sostener prisiones preventivas ni sentencias condenatorias. No estoy pretendiendo rehuir a las connotaciones morales que podría tener una conducta. El doctor Otárola. Presidente, muchísimas gracias. Es muy importante aclarar el tema de las interceptaciones telefónicas. Existe un sistema de escucha legal que tiene que contar con autorización fiscal y judicial, y así fue para el caso Artemio. En el caso Artemio existía una orden judicial, una autorización para intervenir los teléfonos de Artemio y de todos quienes estaban alrededor de él. ¿Y qué se produjo en este caso? Utilizando de manera indebida y saltándose la autorización judicial, se empezó a chuponear, que esa es la palabra, a toda la dirección política nacional del Partido Nacionalista, y esos audios se guardaron y se sacaron años después. Y eso es lo que está afrontando en este momento el señor presidente, el presidente Humala. Consecuencia, la interceptación legal derivada de un hecho ilícito, yo creo que no puede compararse con los famosos Vladivideos, que fue una interceptación delictiva, privada, y que ciertamente, como dice mi colega, obviamente ayudaron a la democracia a desnudar los graves errores de corrupción en ese momento. Magistrado Sardón, ¿alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Bien, antes de cerrar este debate, no ha pedido el uso de la palabra la procuradora. Antes de cerrar este debate, quería formular un pedido a ambas partes en el sentido de que nos alcancen un resumen de los argumentos que ambas partes esgrimen en abono de sus posiciones. Pero que estos argumentos se centren en lo siguiente. Hay un tema procesal, que es la firmeza o no de la resolución que da lugar a la iniciación del habeas corpus. Para algunos esa firmeza no existe y para otros sí hay una firmeza definitiva sobrevenida. Y por lo tanto les pedimos a ambas partes que desarrollen su posición respecto a esta figura que admite la doctrina y la jurisprudencia en el habeas corpus específicamente, que es la figura de la firmeza definitiva sobrevenida, teniendo en cuenta la naturaleza del habeas corpus y teniendo en cuenta el derecho que es materia de protección en el habeas corpus, que es la libertad individual y concretamente en su expresión más álgida, la libertad física. Ese es un punto. El segundo punto es, sabemos que constitucionalmente existe no solamente el derecho a la presunción de inocencia, sino el deber de presumir inocencia, y esa presunción de inocencia debe ser derrotada. En el sentido de la parte demandada, ¿bajo qué argumento se considera que se ha derrotado la presunción de inocencia? Y para la parte demandante, ¿por qué considera que no se habría derrotado la presunción de inocencia?
Otro tema es el relacionado con el hecho de que la prisión preventiva es una última ratio e implica una motivación cualificada basada en indicios delictivos fundados y en un análisis probatorio efectuado por el juzgador tomando en cuenta los elementos probatorios alcanzados por el Ministerio Público y por el imputado. Teniendo en cuenta todos esos elementos, ¿por qué en un caso, según la tesis de los demandantes, no se habría cumplido con que la medida correspondiera a una última ratio, no tuviera motivación cualificada, no existieran indicios razonables, etcétera? Y según la tesis de la parte demandada, que ha sostenido precisamente lo contrario, ¿por qué sí sería la última ratio? ¿Por qué sí habría motivación cualificada? ¿Por qué sí existirían indicios delictivos fundados? Estos argumentos que en resumen les estamos pidiendo es para permitir al tribunal un análisis más integrado, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por ustedes, pero además consolidados de tal forma que en el debate que vamos a sostener los señores magistrados tengamos un insumo más preciso de todo lo que aquí se ha dicho. No habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto. Señor presidente, no hay más causas sobre las cuales dar cuenta. No habiendo más causas, se levanta la audiencia.